Con el anuncio de Belmont's Curse, la nueva entrega de Castlevania, que se espera salga este 2026, me di cuenta de que en toda mi vida yo solo había jugado 2 Castlevanias, así que, como cualquier persona completamente razonable, decidí hacer lo obvio: jugar 35 juegos de la saga. Sí, 35, porque claramente valoro mi tiempo y mi sanidad mental. Las reglas a seguir para este maratón son: ¿debo terminarlos todos? No basta con probarlos un rato y ya. Con pasarme cada juego una vez está bien, ya que algunos tienen varias rutas o modos de juego. Deben tener un modo historia que me permita terminarlos de forma convencional. Y obvio, esto solo es mi opinión y nada más. Y aviso de una vez, hay spoilers de todos los juegos en este video. Y ahora sí, adentrémonos en esta legendaria franquicia y que empiece este desmadre. Rápidamente lo que no jugué: Belmont's Curse, porque ni ha salido; Harmony of Despair, que es un cooperativo para rejugar niveles populares de la saga y poco más; Grimoire of Souls, que es un gacha de celular; Encore of the Night, que es como un tipo Tetris; y la máquina de pachinko que sacó Konami con temática de Castlevania, que no sé por qué chingados existe esto, pero si hay un pobre diablo por ahí viendo este video que perdió su dinero usándola, esta va por ustedes por si quieren agregarla a su propia tier list, que de hecho se las dejé ahí en la descripción. Y ahora sí, para lo que vinieron. Cada 100 años, los corazones de las personas se corrompen y traen consigo el caos y la destrucción. Una era oscura debido a que Drácula renace junto a su castillo Castlevania y sus sirvientes, lo que provoca que todo se megapudra básicamente y cae en manos del legendario clan de cazavampiros Belmont, que se la tienen jurada a Drácula, llegar y darle bien en su madre para mandarlo a dormir otros 100 añitos. En el juego que lo empezó todo, nuestro protagonista es Simon Belmont, y quédense con ese nombre porque lo vamos a escuchar un par de veces más, quien se propone atacar el castillo él solo y acabar con esto de una vez por todas. Castlevania tiene muy buena música y esto va a ser una constante durante todos los juegos prácticamente, incluyendo temas icónicos como Vampire Killer de la compositora Satoe Terashima. También cuenta con buen plataformeo, que si bien es verdad en ocasiones es algo rígido y poco preciso, es sólido la mayor parte del juego. El arma, que de hecho se suele usar en casi todos los Castlevanias, es el látigo, el Vampire Killer, que me parece una de las armas mejor diseñadas de los videojuegos en general. Se controla súper bien, es muy precisa, y eso en conjunto con las subarmas, que también son muy divertidas de usar, crea un gameplay muy satisfactorio. Tiene un estilo artístico que me encanta y su diseño de niveles es tan efectivo que se quedó como el blueprint que decidieron usar para prácticamente todos sus juegos posteriores. Mis únicos peros son que los jefes son bastante fáciles y chiseables, la gran mayoría por lo menos. El camino a Drácula es horrible, esto porque no hay un solo buen nivel llamado Clock Tower en esta saga, se los juro, todos son infumables. Y además, comparado con los juegos que posteriormente irían publicando, este me termina pareciendo bastante simple en general. Misma razón por la cual me parece el juego perfecto para partir la mitad entre los que me parecen buenos o muy buenos y los que me parecen normales o malos. Arrancamos con B para este clasicazo. Simon Quest es la continuación directa del primer juego. Aquí Simon, a quien le dio COVID después de matar a Drácula, está intentando reunir todas las partes de su cuerpo para poderlo revivir y matar otra vez solo para liberarse de la maldición, de hecho, que este le dejó. Todo un gigachat si me preguntan, o sea, le ganó 2 veces a Drácula y una fue porque él quiso, por sus huevos. Lamentablemente el juego no vive al hype de la trama, porque esto no es más que una rata de laboratorio en la que quisieron experimentar con muchas cosas diferentes. Tiene sistema de día y noche, tiene NPCs que te dan pistas de qué tienes que hacer y dónde conseguir objetos claves. Al final es un intento muy limitado de lo que hoy se conocería como un Metroidvania, y lo peor es que es muy repetitivo, sin jefes prácticamente que hasta el final, que además para acabarla son facilísimos y poco interesantes. El juego acaba siendo muy tedioso y aburrido de jugar. Sin embargo, respeto el intento de experimentar y puedo ver que de aquí salieron muchas ideas que terminarían usando y aplicando mucho mejor en juegos futuros. Y no se me puede pasar a hablar del tema más icónico de la saga sin duda alguna, que es Bloody Tears del compositor Kenichi Matsubara. O sea, escuchen esto, por Dios. Es otro pedo, me encantaba. Cada vez que se ponía esta canción me encantaba. Le voy a ponerte. Dracula's Curse, protagonizado por Trevor Belmont, ocurre incluso antes que las anteriores entregas. Aquí toca aclarar las cosas con Drácula en 1476.
Pero esta vez no estamos solos, pues aquí se introduce un sistema basadísimo de poder usar un personaje adicional durante la aventura, de los cuales hay hasta 3 posibles: Alucard, hijo de Drácula por si no se nota en lo disimulado del nombre, Sifo Belnades y Grant the Nasty, cada uno teniendo su propia ruta diferente de pasarse el juego y tienen diferentes finales también. Personalmente mi favorito fue Grant con su habilidad de trepar paredes y atacar a distancia. La música es increíble en este, pero mal pedo, y los niveles son desafiantes, cosa que aprecio mucho, además de tener una de mis peleas contra muerte favoritas de toda la saga. Sin embargo, aquí se mantiene más que nunca el ensayo y error característico de los Classicvanias, e incluso a veces sí se siente medio inflada la dificultad, haciéndolo un poco tedioso. Aún así le alcanza para gustarme más que el primero, así que B. Oh my god. Este fue el primero que de verdad me hizo sentir que estaba jugando un juegazo con todas las letras. Aquí somos Simon nuevamente, pero porque este es un remake / revisionado del Castlevania 1. Esto va a ser bastante recurrente, de hecho. Aquí cuentas con 8 direcciones de ataques posibles usando el látigo, las subarmas que se usan con un botón directamente en lugar de ataque más arriba, que es el comando que se suele usar, cosa que por algún motivo nunca vuelve a ser así, yo no sé por qué. Tiene un plataformeo que amé y es muy creativo, acompañado de un diseño de niveles muy variado, como un túnel tipo los que hay en los museos para marearse, no sé si se han metido alguno, secciones donde hay que columpiarse, moverse junto al escenario. Es muy divertido y se juega súper bien, además de que tiene un par de jefes que me encantaron, sobre todo en la recta final. Tiene buena música, sobre todo el tema de Simon, que es cine puro, la escena en la que deciden usarlo en la pelea contra Drácula al final, y me da hasta escalofríos de recordar el momento. Lo que sí es que recuerdo que mi primera impresión de su apartado artístico no fue la mejor. Me tomó tiempo agarrarle el gusto. No sé, hay algo que no me termina de encantar cuando lo veo, es cosa mía. También es considerablemente más fácil, ahora sí que unas por otras. Pero este juego me impactó, realmente se queda conmigo, lo disfruté muchísimo. Y voy a inaugurar la S con esta absoluta joya que los recomiendo jugar a todos. En Castlevania Bloodlines se nos introducen las familias Morris y Lecarde, las cuales también participan en este negocio, llamémosle, de mandar a dormir a Drácula 100 añitos tranqui. Se nos permite jugar ya sea con John Morris o Eric Lecarde. Yo personalmente elegí el segundo, el cual tiene un gameplay con lanza unidireccional que me recordó a Castlevania 4, obvio, incluyendo un super salto que es buenísimo para el plataformeo. El juego además es muy rápido y explosivo, todo el rato estás haciendo algo. Tiene un par de jefes bastante sólidos y creativos, como el robot este de Lego que tienes que estarle pegando al núcleo y se desarma y se vuelve a armar del otro lado y tal. No sé, ese me gustó mucho. Lo único que sí es que te hacen repetir todas las peleas en el encuentro contra muerte y eso no me encantó del todo. Tiene buena música, para variar, y es muy bonito, pero realmente es muy bonito. Se nota que experimentaron lo que se podía hacer hasta el límite con una Sega Genesis, o al menos esa es la impresión que me da. Lo que más me gustó es que tiene una historia más estructurada y desarrollada de los que había jugado hasta este punto, ya que aquí se trata de cómo la bruja Droll Tatsuentes y Elizabeth Bartley, la sobrina de Drácula, arman todo un plan para revivir a Drácula, y esto involucra un conflicto de escala mayor que hace que los protagonistas luchen a través de toda Europa. Vaya, un desmadre total. Pero a pesar de que me gustó bastante, debo decir que lo sentí muy corto y limitado, como si desaprovechara su potencial. No sé cómo explicarlo, pero no acabó moviéndome tanto como si lo hizo Super Castlevania 4. Aún así es recomendadísimo. Primera A para la lista. Ay. Aquí empieza la tristeza, la ruina total que me hizo cuestionarme por qué carajos estaba haciendo esto en algunas ocasiones. Pero acá no nos acobardamos con nada y seguimos con todo ante la adversidad. Lo que me lleva a hablar de esta desgracia total de juego llamada Vampire Killer. La verdadera segunda entrega de la saga, de hecho, es una versión tipo laberinto de encontrar objetos escondidos para poder avanzar de Castlevania 1. Pero es que literalmente salió un mes después del original. Brother, no le dieron ni un mes y ya tenía un relanzamiento todo orinado. No, es que de verdad no me gusta nada este juego. Tiene música reciclada, obviamente. El diseño de niveles es abismal. Las mecánicas todas yankee. Activar las subarmas aquí es un milagro del cielo. O sea, tienes que saltar y hacer como que el ataque más abajo. No, eso es rarísimo, me salía de vez en cuando. Toda la exploración es un salto de fe para encontrar los objetos claves ocultos y caminos correctos. Básicamente agarraron Castlevania y lo hicieron mierda.
Pero lo que más quiero destacar es que el jefe final acaba siendo una selfie de Drácula. O sea, mi compa agarró su iPhone, fotito para el Instagram, tranqui, la subió y ese es el jefe final. O sea, peleas contra un cuadro que es un retrato de Drácula al final. Un cuadro. Pero bueno, si tuviera que rescatar algo sería que junto a Simon Quest, aquí también se nota que empezaron a trabajar con mecánicas que después pulirían. Pero no, yo lo siento, F de favor de borrar el juego. No, pero ¿por qué todos los movimientos de este juego son a 1 kilómetro por mes, brother? O sea, el personaje necesita un mes de capacitación laboral para poder caminar de una sección a otra. Es como si tuvieras que jugarte una partida de LOL con la W de Nasus permanentemente encima. Es horrible, es aburrido y es tedioso de jugar como no tienen ni idea. Pero bueno, The Adventure es uno de los títulos que sacaron para la Game Boy. Es por esta razón que está en blanco y negro. Aquí jugamos como Christopher Belmont, uno de los 2 Belmonts que derrotó en 2 ocasiones diferentes a Drácula, otro chat. Pero la historia es más de lo mismo realmente, y de verdad que nunca llega a ser divertido. Pero eso sí, la música está muy buena y se puede atacar a distancia, lo cual sí le suma. Así que tranquilamente por encima de Vampire Killer en la F. Belmont's Revenge es la secuela directa de The Adventure y debo decir que aquí se cocinó bastante más con la historia, pues incluso tiene ese aspecto trágico al final de hacer a Christopher pelear contra su propio hijo, Soleil Belmont, quien fue poseído por Drácula. Pero la historia no es en lo único que le echaron más ganas a esta entrega, pues el gameplay es altamente superior a su predecesor. Si bien sigue yendo a 4 días hábiles por acción, sí es lo suficientemente más rápido para no quererme morir. El plataforma está muy mejorado, como que ahora sí puedes bajar rápido las sogas, puedes atacar a distancia también, los sprites están más bonitos y no trata de durar más de lo necesario. De hecho, te da a elegir entre 4 niveles a elección libre tipo Mega Man al principio y después ya la recta final. Realmente sí me pareció un buen rato. Lo peor es que sus jefes son muy fáciles y en contraste los últimos 2 son pura dificultad artificial y máximo y ensayo y error posible. Además de que el juego pues es bastante simple. De forma muy sólida se planta en la C. Castlevania Legends, protagonizado por Sonia Belmont, quien de hecho será también la protagonista de la próxima entrega, es un juego que honestamente esperaba que me gustara menos, porque había leído muchas críticas hacia este, pero realmente no está tan mal. Con este se cierra la trilogía de Game Boy. Obvio mantenemos la temática de acción lenta, pero al igual que en Belmont's Revenge no se llega a sentir muy pesado realmente. Tiene un marco muy extraño todo el tiempo en el juego, como un overlay, y la verdad que no entiendo bien por qué, pero está cute. Tiene una historia lo suficientemente cuestionable para que la descanonizaran. O sea, hay un rollo aquí de que Sonia estaba con Alucard y tuvieron a Trevor como hijo. Raro. Tiene un sistema de coleccionables medio cuestionable, la verdad, porque te hace ir por rutas más extendidas y rebuscadas que la progresión normal, lo cual se me hace muy bizarro porque uno pensaría que la ruta más elaborada sería la intencionada y no la opcional, ¿saben? Aquí las subarmas son poderes que adquieres después de derrotar a cada jefe, también a lo Mega Man. Vaya, esto hubiera sido buenísimo en Belmont's Revenge, pero es como que agarraron esas 2 ideas y en lugar de juntarlas para hacer algo más interesante, las separaron, un despropósito total. Porque para cuando tienes los mejores poderes ya te pasaste el juego. Mi parte favorita es que hay toda una zona secreta que tiene su propio jefe y te da un poder buenísimo. Ah, sí, también hay unas trampas súper estúpidas que te forzan a reiniciar el save. Así tal cual, o sea, hasta donde yo supe no había ninguna forma de escaparse ni nada, o sea, tenía que reiniciar el juego. Pero igual era un skill issue, no sé. Y a pesar de que no dije casi nada bueno del juego, lo disfruté lo suficiente para ponerlo arriba de Simon Quest. D. Order of Shadows es un juego para celular que me hubiera encantado poder jugar cuando era un niño en mi cel porque sé que me hubiera vuelto loco. Aquí juegas con Desmond Belmont y tampoco es canon hasta donde yo sé. La verdad es que es bonito visualmente, tiene buenos sprites, buena música y es muy cortito, no te hace sufrir demasiado ni nada. Es verdad que se controla muy difícil por obviedades y por alguna razón no tiene efectos de sonido, pero de verdad ninguno, es pura música, nunca me adapté a ese detalle. Lo que sí está horrible es que no se puede esquivar prácticamente nada en las peleas contra jefes. Es un damage check todo el rato, de a ver quién está más cabrón entre tú y el jefe y a ver si lo puedes matar antes de que él te mate a ti. La historia está graciosa porque todo el juego te están pidiendo que te la rifes unas chicas que logran llegar a todos lados antes que tú.
O sea, tipo, mejor háganlo ustedes. Claramente son mejores para esto que yo. Consigue la D ante todo pronóstico. A la verga, güey. ¿Saben cuando ya tocaste fondo, que estás en lo más bajo, vaya, en el anti-prime definitivo? La luz al final del túnel no es más que una fotopsia que estás teniendo y te vas a quedar ciego. Vaya, no hay chance de que se ponga peor y aún así agarras una pala, le cavas más hondo y encuentras la manera de que se ponga todavía peor. Bueno, era mega específico, ¿no? Espero que no le sepan eso, la verdad, y que estén muy bien. Pero básicamente eso es lo que se sintió pasar del hoyo que es Vampire Killer, creyendo que sería lo peor de la saga by far, y toparme con Haunted Castle. Carnal, es que desde la portada, ¿qué es esto? Bueno, un poquito de aura sí tiene. No, y la intro es espectacular, miren. Pero el juego en sí es el literal todo mal. Simon, sí, porque seguimos ordeñando la misma vaca. Ahora tiene cabello azul, porque sí. Tiene animaciones inexplicables como estas, yo que sé que es ese, ¿no? Se juega horrible, tiene exceso de dificultad artificial. Si pierdes tienes que jugar todo desde el principio. Drácula es Vicente Fernández, lo cual no sé si es bueno o malo. Y la segunda fase me duró 2 segundos además. Lo único rescatable es la música, pero esto ya es la norma en esta saga. Y que hay un truco que te deja fusionar todas tus vidas en una super barra de vida y con eso me lo pude pasar de una. Dura como 25 minutos así. Para mí el peor juego de la saga sin duda. Se nota que era para dejar sin monedas a los pobres niños que llegaron a jugar esto en las arcades. F de manual, y con esto completamos la trinidad de juegos que sí son peores que Simon Quest. Ahora sí, carajo, ahora sí, revivieron los juegos de matar vampiros. Este fue uno de los juegos que más me sorprendieron en toda la lista, porque me imaginé que sería obviamente mejor que el original, pero no tanto. Sin duda uno de los mejores títulos que jugué en este maratón. Tiene mucho estilo, es muy bonito, es de los que más disfruté el gameplay, tiene una de las mejores peleas contra Muerte y Drácula, nuevamente el diseño de niveles sobresale, la música para no perder la costumbre, y al igual que Bloodlines se siente explosivo, como que siempre tienes que estar jugando bien, siempre tienes que estar activo, ¿sabes? Lo que sí es que tiene un par de stages que está muy inviable pasarse en primer intento. Sí llega a estar medio inflada la dificultad, pero sin rozar ese punto en el que es molesto. Ese sin lugar a dudas. Literal cielo y tierra. Polo opuesto total al original. No sé cómo puedes agarrar una basura, una cagada como Haunted Castle y convertirla en una experiencia súper divertida y disfrutable como lo es la versión Revisited. Pero lo lograron y no me queda más que aplaudir, se los juro. Todo es una mejoría. La música, lo visual, definitivamente el gameplay, y también es bastante corto, lo cual me parece perfecto porque no da para mucho más lo que les dejaron. Eso sí, al final del día viene de donde viene, eso es inevitable, así que las áreas no son muy interesantes que digamos y los jefes son un meme total. Quiera tranqui. Y si tuviera que elegir un juego al que le dieran este mismo tratamiento de revisionado sería Belmont's Revenge, estaría muy bueno. Lo aviso de una vez, para mí este es el mejor Classicvania de todos, y muy relajado además, sin despeinarse. De hecho, depende cómo me levante, incluso podría considerarlo mi Castlevania favorito de todos. Así que si no sabía dónde entender, con este abrimos la tier Z. Acá solo entran los juegos que de verdad se quedarán conmigo siempre y me hicieron sentir algo especial más allá de divertirme, ¿saben? Aquí el protagonista es el gigachat de Richter Belmont, uno de los 3 Belmonts más conocidos junto a Simon y Trevor, quien en mi opinión es el que mejor representa el choque de bien contra mal que hay entre los Belmont y Drácula, dando incluso el momentazo del monólogo de Drácula explicando cómo su existencia está ligada al deseo y maldad de los humanos, cuestionando así incluso los valores del propio Richter. Eso me encantó porque siento que le agregó más capas a la trama y la verdad es que para este punto yo sentía que la historia era el punto más débil de estos juegos, ya que era muy simple o muy poco elaborada. O sea, realmente la mayoría de los juegos que había jugado antes de este, la historia era básicamente ve al castillo a partirle su madre a Drácula y se acabó el pedo. Entonces ver que aquí la expandieron un poquito más fue algo que me gustó mucho. La intro tiene mucha aura además porque está en alemán. La mayoría de los jefes me gustaron debido a que todas las peleas son diferentes entre sí y hay varios que son considerablemente difíciles.
además de que tiene varios por tener múltiples rutas y secretos disponibles. Hay una misión secundaria de rescatar a 4 doncellas, de las cuales una es María Renard, el otro personaje jugable. En un momento hablamos de ella. Si bien las cinemáticas se ven bastante goofy y la actuación de voz no las ayuda mucho, siguen teniendo su encanto, la verdad. El gameplay fue lo que más me gustó. Es súper diferente pasarse el juego con Richter o con María. Todos los niveles son desafiantes, como dije, algunos jefes también. La exploración es muy divertida, me encanta su estilo artístico, la música es buenísima para no perder la costumbre. También las mecánicas nuevas que introduce, como el poder definitivo de cada subarma y el backflip, aunque a veces este se controle un poco mal, son muy buenos. Cuando juegas con María literal es otro juego. De repente hay mucha más comedia, ella tiene deslizo, doble salto, dash, pega 4 veces por ataque, está rotísima, está super OP. Ella es sin duda alguna el modo fácil tal cual, pero es divertidísimo pasarse el juego con ella. En general es una experiencia que disfruté muchísimo y definitivamente lo rejugaré algunas veces más en el futuro. Drácula X, también conocido como Vampire Kiss en Europa o Drácula XX en Japón, es un medio remake, por así llamarlo, de Round of Blood que arruina el juego por completo. No se puede jugar con María, los niveles están completamente cambiados por algo horrible de jugar y difícil de la forma más cringe posible. Vaya, en general el juego parece una versión Kaizo de Rondo, al grado de que la pelea contra Drácula ahora es en plataformas y si te caes al vacío pierdes instantáneamente. Le voy a dar la tier D por encima de los presentes solo porque sigue pareciéndome mejor juego en sí, y me encantan algunos de los remakes que hicieron de los temas de Rondo, pero sobre todo el aspecto que me resulta más fascinante de este título y por el cual decidí ser menos duro al juzgarlo es que por ahí leí que supuestamente llegó a ser anunciado como una posible secuela de Rondo, que al final se convirtió en un relanzamiento modificado del mismo para poder llevarlo a Occidente en la Super Nintendo, ya que casi nadie tendría acceso a la PC Engine CD. Lo más que llegué a encontrar al respecto es esta página de la GamePro número 75, donde anuncian el juego, y más bien se vendía como una continuación de Super Castlevania 4, lo cual es raro. También añadir que tan solo unos meses antes de la publicación del juego había ocurrido el gran terremoto Hanshin en el 17 de enero de 1995, el cual afectó la producción de Konami en algunos de sus proyectos, así que perfectamente podría estar relacionado a que el juego se sienta tan medio a hacer, pero esto solo son especulaciones en realidad. Este sí es un remake tal cual de Rondo. Drácula X Chronicles para la PSP es casi el mismo juego prácticamente en todo, excepto que se ve peor y sin alma. Muy su diseño visual para mi gusto, aunque no me disgusta el rediseño de los personajes, eso sí. Y algo que sí hace bien es expandir la misión secundaria de las doncellas, haciéndola más interesante, al grado que si no rescatas a Annette, se puede convertir en vampiro y por consecuencia en un jefe opcional que me encantó. También me gustó que Drácula tuviera una tercera fase, aunque está bastante difícil la verdad, pero eso es algo bueno. Al ser básicamente Round of Blood de nuevo, con sus detallitos cool y sin hacerme el mismo clic, lo pondré en la B. Con Castlevania Chronicles acabamos los remakes, relanzamientos, destrucciones, what the fuck de Castlevania 1. Nuevamente somos Simon Belmont, pero ahora le dieron ganas de ser pelirrojo porque puede y es un hombre libre. Mi pana ha sido rubio, castaño, usuario de Tumblr y pelirrojo, que personalmente es como siento que se ve más tumbado, más fachero dirían algunos. Tiene muchísima aura, sí, la verdad. No tengo mucho que decir, no siento que proponga nada nuevo, tiene un par de remixes buenos también, se ve cool y tiene algunos jefes buenos, pero la verdad no me generó nada. Igual es porque ya no tenía ganas de jugar a lo mismo otra vez, ¿saben? Pero es así, tier C, hasta abajo. Este sí es tal cual un what if Mega Man y Castlevania tienen un hijo. Kid Drácula fue una bocanada de aire fresco sin duda alguna y se me hizo un juego muy cute, muy simpático dirían las mamás. Es algo completamente aparte y obvio no es canon, porque aquí Drácula de niño literal va al espacio a matar un rey demonio. Está loquísimo el asunto, pero es un rato agradable. Lo que sí es que el diseño de niveles es medio pobre y simplón. Son muy aburridos los minijuegos entre niveles y no se destacan nada honestamente. La recta final es muy molesta, tienes que enfrentar a 3 jefes back to back, pero con zonas previas a enfrentarlos y entre estos no hay ningún checkpoint. Es todo de corrido, no tiene sentido la verdad. Pero es un juego bonito, divertido y que funciona. Le voy a poner C. Este es Kid Drácula pero para la Game Boy.
Se me hace súper interesante porque es como un revisionado del original, pero también una clase de secuela a la vez. Está cool y sorprendentemente sí me pareció una versión mejorada y más pulida del original en todo sentido, menos el hecho de que no tiene color, pero eso para mí realmente no es un problema. Tiene mejores sprites, tiene mejor jugabilidad que el original, tiene mejores jefes, tiene mejores minijuegos, mucho mejores de hecho, y tiene mejor historia incluso. Aquí tiene más sentido porque Drácula tiene beef con Galamot y su relación con los sirvientes que aquí funcionan como jefes y todo ese rollo está más cool. Todo en general está mejor hecho. Si quieren jugar Kid Drácula, yo les recomiendo esta versión, Tier C, pero arriba del primero. Castlevania The Arcade. Este es un shooter on rails que me recordó mucho a House of the Dead. Juegazo, por cierto, que me encantaba de niño cuando iba a las arcade, aunque me daba mucho miedo. Visualmente está bueno. Sobre todo me encantaron los diseños de los jefes, como Muerte o Drácula, que se ven increíbles. Y las peleas en sí son medio espectaculares. Pero la verdad es que por el control que tiene y cómo se juega en sí, se siente igual que jugar al Fruit Ninja para celular. No es serio eso. Eso sí, me gusta que tuviera un tipo parry counter que le hacía mucho más daño a los jefes y le agregaba una ligera skill expression al juego. Así disfruté. No es un mal rato para nada, solo me hubiera gustado que tuviera más variedad de enemigos, eso sí. Lo pongo aquí en la C. Circle of the Moon fue el primero de los 3 títulos que salieron para la Game Boy Advance y uno de los Castlevania que son denominados popularmente dentro de la comunidad como Igavanias. Esto por lo fuertemente involucrado que estuvo Koji Igarashi en la creación y desarrollo de estos juegos, aunque en este particularmente no estuvo tan involucrado como los demás. De forma más generalizada, este es uno de los Metroidvanias que tiene la saga. Aquí jugamos como Nathan Graves, que acabó siendo uno de los personajes que más me gustaron porque no es parte de ninguna de estas familias cazavampiros famosas ni nada de eso, y aún así él se plantó solito para carrear con todo cuando Drácula captura a su maestro y su compañero Hugh Baldwin se quiere hacer el Sasuke Uchiha y trolea durísimo todo el juego. Me gusta la historia en pero lamentablemente tampoco es canon. Ahora juzgándolo como Metroidvania, puedo decir que tiene buena exploración, con el único pero siendo que hay que hacer doble tap. Me gusta que los secretos son aumentos de vida y mana también. El juego maneja un sistema de magias que se activan combinando 2 cartas distintas y estas las dropean los enemigos con un porcentaje criminalmente bajo. Esto sin lugar a dudas es el peor aspecto del juego, ya que si quisieras tener acceso a los mejores poderes de forma legítima, hablamos de potencialmente horas y horas de farmeo solo para un drop. Es horrible. Afortunadamente cuenta con un glitch que te deja activar cualquiera de las combinaciones sin tener las cartas. No me avergüenza para nada decir que sí lo aproveché. Aunque sin romper el juego, solo en un jefe particularmente que me tenía cansado, una como hidra zombie, algo así, utilicé lo mejor que vi en mi vida, una combinación que te deja convertirte en esqueleto, que se muere de un golpe de hecho, y lanza huesos que no hacen nada de daño, pero el truco está en que hay una posibilidad de que eventualmente lances un hueso que hace esto. ¡Mi bomba! Es cine. También en todo momento te sientes en acción, algo que me gustó bastante del juego ya que tiene pocas zonas vacías o de relleno. Pero los jefes son unas esponjas de vida y la mayoría me parecieron muy aburridos de matar. La verdad es que en muchas ocasiones se siente como que algo le falta a este juego. No es para nada malo, pero tampoco me gustó mucho que digamos. Tier B. Protagonizado por Juste Belmont, Harmony of Dissonance, que sí es canon, es un juego más rápido de lo normal en esta saga, al grado de que incluso tienes un dash permanente desde el principio, algo que me encantó y me duele que no existe de esta manera en ningún otro de sus juegos. Güey, ¿por qué? ¿Por qué? La historia es un poco más de lo mismo, solo que en este caso Juste y su amigo Maxim están buscando a Lydia, que parece ser el crush de la infancia de los dos, quien fue secuestrada por una figura misteriosa que acaba siendo el propio Maxim, que se hizo malo por querer revivir a Drácula de la misma forma que Simon lo hace en Castlevania 2. Pero yo no compro para nada. Lo que pasó es que estaba celoso de que seguramente Lydia prefirió a Juste, todo perdedor mi pana, lo cuquearon,
y por eso hizo todo este desmadre, pero hacía falta secuestrarla. Aquí también hay vida y maná repartidas en el mapa y está la mecánica de que hay 2 castillos sobrepuestos a la vez y tienes que cambiar de uno al otro para encontrar diferentes secretos y jefes. La verdad es que no es muy divertida la aplicación de esta misma porque no cambia nada la exploración, solo es hacer lo mismo 2 veces. Todos los jefes sin excepción son muy sencillos, pero mal. Además que el juego se ve medio feo, honestamente. Yo no entiendo por qué se tienen que hacer verdes los sprites ante impactos. El punto más fuerte del juego y lo que hizo que se me hiciera divertido, además del dash permanente, es su sistema de magias más simple, efectivo y accesible de usar. Me encantó que todas las subarmas tuvieran diferentes poderes, depende de qué grimorio tengas equipado, lo cual te ayuda a limpiar salas completas de enemigos y jefes incluso. Algo fácil pero muy satisfactorio. Aquí sí hay varias zonas vacías o de relleno, pero mal, o sea, muchas, lo cual sí le restó bastante para mí. De hecho, siendo honesto, Harmony of Dissonance y Circle of the Moon son 2 caras de la misma moneda, si me preguntas. Ambos tienen cosas buenas, pero cosas malas que arruinan un poco la experiencia. Si fusionas lo mejor de estos 2 juegos, te sale un absoluto juegazo que sería de lo mejor de la saga, pero fácilmente. Lamentablemente no es así. Para mí están empatados, son totalmente intercambiables, pero me gusta más la portada de Harmony of Dissonance. Así que lo pongo aquí arriba en la B. No, me pongo de pie. Llegó papá. Sé que dije que hay días que Round of Blood podría ser mi favorito de la saga. Esto le comparte con otro juego que hablaremos más adelante, pero prácticamente todos los días del año voy a decir que Area of Sorrow es tranquilamente el mejor juego de la saga hasta ahora. Es cierto que tengo algo de bias porque es uno de los 2 Castlevania que sí había jugado en mi vida, y este en particular es parte de mi infancia, le tengo cariño. De hecho, antes de plantearme siquiera hacer este video, ya había rejugado Aria porque tenía muchas ganas de hacerlo, porque me encanta y solo tengo cosas buenas para decir de él. De una vez lo digo, Z y primer lugar. Ahora sí, hablando de por qué, quiero empezar diciendo que Soma Cruz es mi personaje favorito de la saga, pues a pesar de lo goofias que a veces puede ser sus diálogos, siento que su historia es la más inspiradora y bonita. Además tiene exceso de aura, es que ¿qué es este diseño? Por favor. Pero bueno, Area of Sorrow nos pone en el año 2035. Mucho tiempo ha pasado desde que en la Guerra del Castillo Demoníaco de 1999, Julius Melmont y agregados destruían por completo a Drácula, dándole fin de forma definitiva ahora sí. O al menos eso creyeron. Pues de hecho Soma Cruz es la reencarnación de Drácula. Qué cosas, ¿no? Pero él no lo sabe y ha vivido una vida normal hasta entonces. Aunque sabe pelear que te cagas, evidentemente. Un día yendo a un festival con su novia, que no es novia, pero todos sabemos que sí es novia, Mina Hakuba, son transportados al castillo Castlevania y le toca a Soma speedronearse el castillo literal y todo este asunto para poder evitar que ella muera y arreglarlo todo. Para esto él descubre qué está pasando porque se lo explica a Alucard con la skin de este no es Alucard del LOL. Porque ¿qué es eso de aricado? Aricado. Y así es como se da cuenta de su realidad y como todo un pasado de verga que es, se hace cargo, se resiste a la transformación y le gana ni más ni menos que al caos. Literal el camello de Drácula en resumen, porque de esta entidad vienen sus poderes y salva el día. Cabe destacar que hay otros finales malos que están muy buenos también, como Julius retando a Soma ya convertido en Drácula. La música no es el punto más fuerte en este sorprendentemente, pero visualmente es muy buena. Tiene la mejor exploración junto a Symphony of the Night. Todos los secretos son formas de progresión, ya sean armas, armaduras, objetos especiales. Esto te hace sentir súper recompensado de hacer todo. El sistema de poder es el que se presta a tener las builds más variadas de todas, pues Soma tiene el poder de absorber almas de los enemigos que matas y puedes tener acceso a varios combos diferentes. Es un sistema similar al de Circle of the Moon, pues de hecho también se ve afectado por el farmeo y además el drop bajo sin sentido, ya que el stat de suerte no se lo presentaron, estos juegos no sirve, está echado a perder. Pero es verdad que este drop bajo solo existe en las almas más poderosas de todas. Sí es triste, pero las que puedes conseguir de forma más natural no son para nada débiles. El moveset de ataques varía según tu tipo de arma también, y el juego en sí se controla muy bien. Lo que sí es que con algunas excepciones el juego es bastante fácil incluso en modo difícil. Si tuviera que definirlo rápidamente, diría que es Symphony of the Night, pero compactado en un juego sin rodeos que es más directo y rejugable para mí, lo cual hace que yo lo disfrute más.
Es el Castlevania que más recomiendo yo jugar a quien sea. El diseño del castillo me parece excelente y en todo momento es muy intuitivo saber por dónde continuar con las mejoras que vas a encontrar. Un 10 de 10. Dawn of Sorrow es la continuación directa de Area of Sorrow. Seguro que no se lo imaginaban. Aviso de una vez que para nada está en el mismo nivel y quiero abrir de una con el cambio artístico que hicieron que extingue todo el aura que andábamos manejando. O sea, ¿cómo pasas de verte así a esto? ¿Qué? Sí tiene mejor música, eso sí, y la jugabilidad es la misma realmente, y es bonito visualmente además. Pero fuera de eso, lo demás lo hace peor, llegando directamente a arruinar algunos de los mejores aspectos de Aria, como por ejemplo el sistema de almas. Los drops siguen siendo igual de raros, insisto, el stat de suerte sigue sin servir de nada, pero aquí decidieron agregar una sección obligatoria para la que necesitas 3 almas random que tardan bastante en dropear y ni siquiera tienen una buena relación entre ellas. Esto también pasaba en Aria para poder sacar el True Ending, pero era con 3 almas que se relacionaban perfectamente a Drácula. Aquí parece que las eligieron al pedo, a como cayeran y solo es para abrir un camino que ni siquiera es como super épico ni para el final boss ni nada, no, es como a mitad del juego o así. También ahora se usan para mejorar armas que tengas y desbloquear otras más fuertes, al contrario de encontrarlas escondidas en el mapa, provocando así aún más farmeo y grindeo si quieres tener daño y sensación de progresión durante todo el juego. La exploración se ve mermada por esta misma razón y el diseño del castillo no se llega a sentir conectado de forma orgánica como el de Aria, ni es tan intuitiva la progresión. Quiero agregar que este es el otro Castlevania que yo ya había jugado y desde niño ya me había molestado tanto downgrade. Aquí además añade un sistema espantoso para justificar el touchscreen de la Nintendo DS de sellos que necesitas activar para poder matar al jefe cuando ya le quitaste toda la vida. Si fallas, continúa la pelea con menos vida. Divertidísimo, vaya. Al menos eso sí, a partir del segundo intento ya te regalan la solución sin que tengas que acordarte habiendo usado la herramienta de práctica antes. Esto en la versión de Dominus Collection lo corrigen haciendo que sea con botones en su lugar. Sí lo hace más fácil, pero sigue siendo una mecánica nada bienvenida. El punto más fuerte de este juego son sus jefes, teniendo varios que me gustan mucho, siendo mi favorito la posible versión Final Boss de Soma Cruz en el modo Julius, que es más Classicvania que Metroidvania. Además, puro cine, la verdad, esa pelea es buenísima. No he hablado de la historia porque es la parte más triste de todo este asunto. No hay de dónde sostenerla. A duras penas se justifica que existe este juego. Todo es porque una bruja llamada Celia Forner quiere revivir a Drácula usando a Soma de sacrificio y arma su propio castillo, tranquila cosa, para hacer todo ahí. Soma va directo a la trampa para tirarle la bromita y conoce a los 2 candidatos que tiene Celia para convertirlos en Drácula absorbiendo el alma de Soma. Unos randoms totales con aura negativa de los cuales uno es el jefe final, toca reírse brother, y el otro es un güey contra el que peleas 2 veces y si bien las peleas son buenas, es todo, el güey no aporta realmente nada. Y volviendo al jefe final, pasamos de Caos a la versión Temu de Soma, que ya de por sí era la versión Temu de Drácula. Una locura. Como dato curioso, canónicamente esto es lo último que ha pasado en la historia de Castlevania, que se sepa hasta ahora. Al final es lo suficientemente similar a Aria para hacer un buen juego y disfrutarse. Sé que a muchos sí les gustó bastante más, pero para mí no le alcanza más que para estar abajo en la... Protagonizado por Shanoa, uno de mis personajes favoritos de la saga, Order of Ecclesia trata sobre cómo en una etapa donde el clan Belmont se escondió en la cueva completamente desaparecidos, diferentes organizaciones y clanes intentan tomar su lugar, pero ninguno da la talla, excepto Ecclesia, orden a la que pertenece Shanoa, y se le es encargado portar el glifo llamado Dominus, que básicamente son los poderes de Drácula para destruir al mismo cuando regrese. Pero todo se pudre cuando su compañero hermano Albus roba este poder, traicionando así a Shanoa y a su maestro Barlow. Shanoa pierde sus recuerdos y el maestro le encomienda la misión de perseguir a Albus y recuperar Dominus. Ya después hay un plot twist que me gustó mucho y el final es muy bonito. De hecho, la historia es el aspecto que más disfruté de este juego junto a su sistema de combate. En este caso no spoileo más porque en verdad vale mucho la pena jugar a este por su historia y se los recomiendo. El juego es muy rápido y versátil porque aquí el sistema es de absorber glifos de diferentes armas o poderes y equiparte uno en cada mano, lo que te permite atacar muy rápido porque cambias de una mano a otra y hay varias combinaciones posibles que te permiten hacer un ataque definitivo que siempre es más poderoso y se ve que te cagas y está buenísimo.
El estilo de combate cambia dependiendo de qué glifos tengas, y los disponibles en la recta final del juego son cine puro. Me gusta que aquí hay un hub, que es una villa donde van apareciendo todos los NPC que salvas en los niveles, te dan misiones secundarias y acceso a mejoras muy buenas, además de que le dan personalidad al juego. Este sin duda me pareció el más difícil de todos. Los jefes me mataban a cada rato y me encantaron porque se notaba que estaban diseñados para poderse hacer no hit, ya que de hecho hay recompensas por hacerlo, y esto se reflejaba en peleas muy satisfactorias una vez que le entendías al patrón. El punto más débil es que todo el juego es un formato Classicvania, con niveles que no tienen nada que ver entre sí y son muy repetitivos además. Y justo el último nivel es un castillo ya con formato Metroidvania. Queda muy rara la progresión debido a esto, y sí se siente pesado llegar al último nivel y tener ese cambio, que todavía te quede más juego del que pensabas, pero de una manera que puede llegar a ser tediosa por el cambio tan drástico de estilo. Pero aún así no me quedan dudas que es una tier S para este juego. Portrait of Ruin funciona como una secuela de Bloodlines. Aquí nuestros protagonistas son Jonathan Morris, hijo de John Morris, y Charlotte Aulin, una joven hechicera prodigio que lo acompaña. Aquí retomaron la mejor mecánica de Castlevania 3 de poder usar a dos personajes, pero aquí lo llevaron un paso más allá e incluso puedes tener a los dos activos al mismo tiempo, y el que no estés usando se controla solo. Esto se aprovecha para algunas secciones de plataformeo y puzzles, y en combate es divertido estar pendiente de qué está haciendo el otro para saber cuándo activar su habilidad especial y cuándo esconderlo, pues si reciben daño, pierdes maná, e incluso pueden quedar fuera de combate unos segundos antes de que los puedas volver a usar. En jugabilidad fue uno de los que más disfruté, y también en historia. Browner, un vampiro pintor, invocó el Castlevania para él ser el nuevo papá de todos, pues está cansado de todos los fracasos de Drácula. Y esto de papá de todos es literal, porque hechiza y convierte en vampiros a Stella y Loretta Lecarde, quienes son hijas de Eric Lecarde, y las hace creer que son hijas de él, de Browner, porque él había perdido a sus propias hijas. De hecho, a Eric se encuentra en el castillo como fantasma, y es quien nos explica todos los detalles más importantes, como la razón de la muerte del padre de Jonathan, provocada por utilizar el Vampire Killer en exceso sin ser un Belmont. Pero volviendo al juego, él también da unas misiones secundarias para conseguir recompensas que la verdad son lo menos intuitivo y divertido que hay. No me gustó nada esa parte del juego. Sobre el diseño del castillo, es interesante porque como tal no hay gran cosa en este, pero los niveles principales son 4 cuadros pintados por Browner a los que tienes que entrar a explorar y matar a su jefe para destruir su conexión al castillo. Esto me había gustado hasta que al final resulta que para tener acceso a Browner tienes que volver a pasarte los mismos 4 niveles, pero al revés y con jefes diferentes. Eso la verdad fue aburridísimo y una clara excusa de estirar la duración del juego sin hacer más. Otra cosa que me decepcionó fue la forma de desbloquear el Vampire Killer a máximo poder. Ya que tienes que pelear contra Richter en una clase de dimensión alterna, esto es el ritual de los Morris Lecarde, para poder utilizar todo el poder del látigo sin ser Belmont. La pelea contra Richter es malísima, está todo el rato spameando si te le acercas y te mata de 2 golpes, además de que él tiene muchísima vida, al grado de que tuve que hechicearlo para ganarle. Me pasé toda la pelea quiteándolo y lanzándole pasteles a la cara, no es broma, literal así fue. Volviendo a lo bueno, para mí aquí está la mejor pelea contra muerte de toda la saga y también el mejor jefe final. De hecho, acabó siendo mi jefe favorito de todo Castlevania. Una pelea contra Drácula y muerte al mismo tiempo que fue absoluto cine, sobre todo complementada por ser un 2 contra 2. Es un espectáculo visual, es difícil, es intensa y me encantó temáticamente. Finalmente, el punto más fuerte del juego para mí es su música. Es una obra de arte. Para mí el mejor soundtrack completo de toda la saga. Teniendo en cuenta todo, tranquilamente entra en la S y lo recomiendo muchísimo. Castlevania Symphony of the Night. ¿Qué puedo decir de este juego que no se sepa ya? Por muchos años siempre leí y escuché maravillas de esta obra, y yo sabía que es uno de los padres del género Metroidvania junto a Super Metroid, y puede ser que incluso sea el más famoso del género. Por lo menos es seguro que es el Castlevania más famoso y reconocido, siendo prácticamente la cara de la franquicia. Debo decir que todo lo que se dice de este título es completamente verdad. Sin duda es una obra maestra, un juego generacional y uno que todo aquel que le gusten los videojuegos debería jugar al menos una vez en su vida. Yo me tardé muchísimo tiempo en hacerlo y me alegra ya haberme quitado la espina. Siendo este la verdadera secuela de Round of Blood, aquí nuestro protagonista es Alucard, hijo de Drácula,
se quemaron mucho la cabeza, que no está de acuerdo con los métodos de su padre debido a las últimas palabras de su madre, Lisa, quien le pidió no odiar a los humanos y no hacerles daño. Con esto, queda en sus manos lidiar con la invasión de las fuerzas de Drácula debido a que Rutger Belmont fue poseído por Shaft, uno de los lugartenientes de Drácula. También hace su retorno Maria Lennart, a quien te encuentras en algunos puntos del juego para echar cotorreo. Esto me recuerda que Symphony of the Night tiene una actuación de voz igual que Rondo. No es la mejor del mundo, la verdad, pero a mí me gusta. Como dije, tiene mucho encanto. La música es increíble, es inmersiva e icónica, es muy buena. Yo siento que siempre queda bien en cada zona en la que está, en cada jefe, en cada escena. Pero eso sí, la exploración está por encima de todo, solo alcanzada por Arya, ya que tiene secretos en todos lados y muchos que se descubren de formas bien extrañas, la verdad, y creativas, como este que es quedarse parado en una pared rompible hasta que de la nada aparece un elevador, te baja y consigues unos guantes que van muy bien para la primera mitad del juego. El combate es muy bueno y también varía acorde al estilo de arma equipada. Hay escudo como en Simon Quest, visualmente es espectacular, aprovecha muchísimo ser el único de PlayStation 1 de los Metroidvanias, porque se ve hermoso y ha envejecido súper bien. Me gusta que tiene varios jefes que hacen guiños a juegos anteriores, como los doppelgangers de Trevor, Grant y Sypha de Castlevania 3, o los 5 jefes portadores de las partes de Drácula, que son todos los de Castlevania 1. Detallazo, la verdad. Tiene 2 super jefes secretos además, que fueron los únicos que pudieron matarme en todo el juego. Y con esto no estoy mintiendo, porque aquí está uno de los puntos débiles del mismo, y es que es cómicamente fácil. Realmente no me esperaba que fuera tan fácil. Incluso si no usas las armas más fuertes, es así. Pero el peor aspecto del juego, sin lugar a dudas, es el castillo invertido. Para mí fue demasiado. Para extender la duración del juego y robar a full mercenarios, te hacen volver a hacer todo el castillo otra vez, sin ningún cambio, pero literalmente de cabeza. Lo malo es que muchas secciones del plataformeo no fueron para nada diseñadas teniendo eso en mente, así que estás todo el tiempo convirtiéndote en murciélago o usando el super salto para poder avanzar. Casi todos los cuartos están llenos de enemigos que te atacan a distancia para no dejarte avanzar, haciéndolo algo muy tedioso. Si no fuera por los jefes de esta parte, hubiera sido tan aburrido que hasta me hubiera quedado con mal sabor de boca. Pero por lo menos la pelea contra Drácula es buena y un gran cierre al juego. El inventario es feo y confuso de navegar y sobre todo de organizar. Debido a esto, entra obviamente en Tier Z, pero segundo lugar. Castlevania Judgment. Sí voy a hablar del elefante en la habitación. El de la portada es Light Yagami mamadísimo. Lo que pasa es que el artista de este juego fue ni más ni menos que Takeshi Obata, el ilustrador del manga Death Note. Tranquila la cosa. Y pues ahora sí que se inventó sus propios diseños de varios personajes, lamentablemente haciéndolos horribles a la gran mayoría comparados con su diseño original y o quitándoles toda la identidad, al grado de ser irreconocibles algunos, como Grant, que literalmente cuando me tocó pelear contra él no tenía ni puta idea de quién podía ser hasta que vi el nombre. No tengo mucho que decir acá, honestamente. Es un juego de peleas, todo rígido, que se juega súper mal. La IA siempre tiene prioridad en sus ataques, así que pasarme el intento de modo historia que tiene fue aburridísimo. Y además, para no perder la costumbre de las torres del reloj, hasta el escenario inspirado en esta que tiene Judgment es de lo peor que vi en mi vida, se los juro. El juego es ultra goofy, los diálogos son una pendejada como este. They're huge. Will you stop? These things only get in the way. How can you say that? Those are a sacred gift. No lo disfruté, la verdad, pero tiene buena música, me gustaron los finishers, el diseño de Cornell y algunos otros personajes como el de Drácula o el de Trevor Belmont están buenos. El nuevo personaje, Ion, está bien, supongo, y me gustaron las peleas contra el Time Reaper y Drácula, así que solo arriba de Simon Quest. De corazón pensé que este juego iba a ser de lo peor, totalmente insalvable, horrible, pero no, en realidad está decente. Castlevania para la Nintendo 64 es otro de esos que no son canon, aunque este perfectamente podría serlo, la verdad. Yo no vi nada que no cuadre en la línea temporal canon, pero pues no lo es. Aquí los protagonistas son Reinhard Schneider y Carrie Fernández, pero no juntos, sino que cada uno tiene su ruta que son casi idénticas, y es más relevante Reinhard. Lo que me gustó es que es cortito, ofrece lo que tiene y no trata de estirarlo. Seguimos hablando de juegos, por cierto. Sus secciones de plataformeo me gustaron hasta eso, yo pensaba que iban a ser injugables y no, están decentes.
El plot también está bueno. Me gustó que añadieran ese detalle de que Drácula interactúa contigo todo el juego antes de la pelea final e incluso te llega a utilizar, engañándote simulando ser un niño indefenso llamado Malus. Pero poco más, visualmente es feo, hay que decirlo, tiene muchos espacios vacíos y la variedad de enemigos es muy limitada. Los jefes son todos un meme y el sistema día y noche que tiene solo existe para molestar, la verdad. Hay puertas que solo abren de día y otras de noche. Hay una escena obligatoria, por ejemplo, que solo ocurre de día en un lugar exacto del castillo y es aburridísimo esperar a que se triggerie. La solución para esto que tiene el juego son unas cartas que se pueden usar para cambiar entre mañana y noche y así poder interactuar cuando tú quieras con cosas exclusivas de uno o del otro, pero honestamente pienso que el uso de esta mecánica acaba siendo un despropósito total. Lo pongo arriba en la C, está cute. Básicamente Castlevania 64, pero ahora somos furros. Bueno, es un poquito más complejo que eso. En realidad somos Therians. Ya pues, Legacy of Darkness es básicamente el Director Scott de Castlevania 64, el cual salió el mismo año a lo Snyder con sus películas, y lo único que hace es añadir una nueva ruta que funciona como precuela al original. En esta juegas las historias de Cornell, un licántropo, y Henry Aldrich, un paladín, siendo mucho más relevante Cornell, al grado de que incluso diría que de todo lo que intentó ser Castlevania 64, él es el personaje más importante. Ejemplo está en que incluso sale en Judgment. Pero bueno, la trama es que las fuerzas de Drácula secuestraron a su hermana y toca rescatarla. Poco más. El juego tiene un par de niveles y jefes totalmente reciclados del 64 y algunos que son exclusivos de Cornell, que son nuevos, que no me gustaron mucho, la verdad. En general, mi cuestión con este juego es que me gusta menos que el original. Es una locura, o sea, siento que no debería ser el caso, pero es así. El gameplay de Cornell me parece super yankee e inferior al de Reinhardt, con todo y la transformación en licántropo. Yo no pude disfrutarlo al mismo nivel, probablemente esto sea debido a que en muchos puntos se sintió como rejugar al original, pero con un personaje que me gustó menos usar. Y sí, posiblemente esto sea una unpopular opinion de mi parte, pero es así. Lo pongo en la C, aquí debajo del 64. Siendo una de las dos entregas de PlayStation 2, Lament of Innocence cuenta la historia de Leon, un vato guapo, rubio, de cabello largo y buenísimo para los putazos en 2003. Ah no, pero ese Leon no, este es Leon Belmont, el primer cazavampiros del clan Belmont. De hecho, toda la línea temporal canon de Castlevania empieza aquí. En el siglo XI, en boca de todos estaban los nombres de dos amigos que se distinguían en el campo de batalla y fuera de él por encima de todos los demás, quienes eran Leon Belmont y Matthias Grönqvist. Un día muere la esposa de Matthias, Elizabeth, y él queda completamente devastado y deprimido en cama. Empiezan a atacar monstruos, todo es un caos y Matthias le deja saber a Leon que su prometida, Sarah, fue secuestrada y llevada al castillo de un vampiro. Cuando Leon llega al bosque Eternal Night se encuentra con Rinaldo, quien le entrega un látigo hechizado con el poder de la alquimia y le revela que el señor del castillo es Walter Bernhardt. Leon procede a speedronearse el castillo, encuentra a Sarah y descubre que ella ahora es un vampiro y que debe morir para poder crear el Vampire Killer en un ritual. Ella escucha, dice Simón que se arme, Leon la mata, lo llora un rato y va a matar a Walter, quien tenía una de las dos mitades de la piedra filosofal. Una vez que Leon lo mata, aparece la muerte. Revela que todo era una trampa de Matthias, que ahora odiaba a Dios y él tenía la otra mitad. Las junta y le dice a Leon que ahora va a ser el CEO de la maldad, o sea Drácula. Y Leon le dice que los Belmont siempre van a perseguirlo. Acto seguido destruye a la muerte y se acaba el juego. Para mí fue puro cine, la verdad, me encantó esta historia como origen de toda la saga. Ahora, hablando del gameplay, este es un hack and slash que la verdad me divirtió muchísimo, pues las zonas son muy cortas, entonces a pesar de tener poco contenido y ser repetitivas, no se hace tedioso recorrerlas, y todos los jefes son buenas peleas, sobre todo el super jefe secreto, Forgotten One. Me gusta también la atmósfera que tienen un par de zonas, y sobre todo la música del juego, que es una absoluta locura, puros bangers, está buenísima. El tema de Leon es una joyita increíble. Me gustó que la cámara sea fija también, con una que otra sección de cámara dinámica. No me gustó el inventario para nada. Siento que al juego le faltó contenido y podría ser mucho mejor, pero no pude ignorar lo mucho que me divertí pasándomelo cuando ya empecé a expandir mi arsenal y como dije, con sus jefes que todos me gustaron. Lo pongo en la tier A colándose en mi top 10.
El otro hermano de la PlayStation 2, Curse of Darkness, es uno de los juegos más hypeados que vi cuando me puse a investigar sobre todas las entregas. Para muchos es de los mejores de la saga y sin duda el mejor de los 3D. A pesar de que cuando recién salió no tuvo el mejor de los recibimientos, sin duda fue capaz de formar su propio culto de fans dentro de la comunidad. Algo así también pasó de hecho con Order of Ecclesia o Lords of Shadow, por poner algunos ejemplos. Dicho esto, mi mayor hot take de la tier list es que a mí me gustó menos que Lament of Innocence. Puedo ver las razones por las cuales es tan querido por algunos. Tiene una buena historia, tiene buenos jefes, el sistema de invocar demonios está cute, tiene una buena cantidad de contenido opcional y el gameplay en algunos aspectos se puede considerar una mejoría a Lament of Innocence, como tener mejor parry y variedad de wills. Sin embargo, los niveles son demasiado largos y repetitivos. Tomaron el mayor problema del Lament y lo hicieron más grande aún. Es aburrido explorar, sobre todo porque Héctor va lentísimo. Me dio flashbacks de Vietnam y todo. Y es que se ve súper tonto porque se ve que mi pana está corriendo, pero para nada se siente así. Nuevamente esto también era un poco así en Lament, pero al ser mucho más pequeño no cansaba tanto. La cámara es una pesadilla que se controla con sueños y esperanzas y fijar enemigos no lo llega a solucionar. Pero esto no va a quitar que aún así lo disfrute bastante más que la mayoría de títulos. Tiene buena música, muchísimo estilo, me gusta cómo experimenta con diferentes mecánicas y el combate cuando funciona muy bien. Es desafiante y te reta adaptarte todo el tiempo. En muchos sentidos me hizo sentir que estaba jugando a un Souls-like y eso que este salió primero. Mi punto favorito fue la historia y los personajes. Aquí el protagonista es Héctor, un ex general de Drácula y forjador de demonios que decidió traicionarlo en la guerra de Castlevania 3, pues este juego de hecho es la secuela directa del mismo. Héctor está en busca de Goofy Ass Isaac por haber matado a su amada Rosalie. Así que va al castillo de Drácula para matarlo y en el proceso se encuentra con diferentes personajes, como Trevor Belmont, que me encanta su diseño aquí, y la pelea contra él es buenísima. Disfruté mucho lo directo que es el plot y la personalidad que tienen los personajes. El final me pareció súper sólido y en general considero que es un buen juego e incluso lo recomiendo más que Lament of Innocence porque sí creo que tiene un mayor alcance a poderle gustar a más personas, a pesar de que no haya sido mi caso. Lo pondré en la tier A justo aquí. La oveja negra de Castlevania, Lords of Shadows, desarrollado por Mercury Steam, mismo equipo español que sacó Metroid Dread y Metroid Samus Returns, por ejemplo, es un juego muy interesante para mí, porque tengo serios problemas con él y aún más con sus continuaciones, pero lo encuentro muy divertido después de cierto punto del juego y también tiene algunos de mis jefes favoritos de toda la franquicia, tal cual. Llegó un punto que lo estaba disfrutando tanto que no pude ignorar ese factor a la hora de acomodarlo aquí. Algunas cosas que hace bien el juego son su actuación de voz, que me parece muy inmersiva, realmente se nota que contrataron gente muy talentosa para este juego. Visualmente tiene varios escenarios hermosos y espectaculares que en más de una ocasión me generaron esa sensación de wow. Tiene un par de jefes difíciles, divertidos y muy bien logrados. Sus combos estilo God of War son satisfactorios, la progresión está bien lograda, todo el tiempo te vas sintiendo más poderoso, lo cual es muy bueno. El mundo se siente vivo gracias a los diarios de diferentes viajeros o caballeros muertos que encuentras a lo largo de los niveles y la narración que te ponen antes de estos mismos niveles. Tiene un par de puzzles muy sólidos, sobre todo en el DLC, y buen plataformeo. Ahora lo malo, dura bastante más de lo necesario, tiene muchas misiones de relleno, a pesar de que los niveles sean cortos y medio digeribles de rejugar para sacar mejoras, son muchísimos. Sus jefes de Shadow of the Colossus versión bodega burrera son aburridísimos. La música está bien, pero genérica para los estándares de Castlevania. El jefe final del DLC es de las peleas peor hechas que he enfrentado hasta ahora, es un despropósito, yo no sé a quién se le ocurrió eso. Yo diría que todo el juego es God of War, tuvo un hijo con Dante's Inferno y este conoció a Darksiders hasta que se acuerdan que es Castlevania y te meten lo de Drácula con calzador al final. No digo que se copiaran de Darksiders y Dante Inferno, porque estos tres juegos salieron el mismo año de hecho, pero es una locura lo similar que se siente a estos en varios temas. Todo el plot es un revisionado de la historia de Castlevania, es una línea temporal alternativa en toda regla, y esto hizo que nunca me sintiera realmente sumergido en esta, porque podría haber tenido otro nombre sin tener nada que ver con Castlevania y era el mismo juego. El protagonista es Gabriel Belmont, tomando el papel de Leon como primero del clan y siendo un paladín megapoderoso. Su misión es encontrar a los tres Lords of Shadow y absorber sus poderes para después poder revivir a Mari, su esposa, a quien de hecho él mató. El plot twist es que esto libera al malo malísimo de estos juegos, ni más ni menos que Satán. Y le ganas y descubres que todo fue en vano
pues no puedes revivir a Mari y solo te convertiste en lo mismo que estuviste destruyendo en nombre de Dios. Una ironía bastante trágica y efectiva, hasta que, como dije, se acuerdan que es Castlevania y en el DLC justifican la conversión de Gabriel a Drácula con que para poder acceder a la dimensión donde está el Forgotten One, el jefe de mierda que les comenté, necesita estar muerto ya que no hay lugar para los vivos ahí. Así que bebe la sangre de Laura, una vampiro que dejaste huérfana, y se convierte en vampiro. Fin. O sea, sí se justifica su resentimiento a Dios y su caída a la maldad, pero su transformación a Drácula es tristísima. Y la transición a ya ser Castlevania que se verá en el siguiente juego está forzadísima en mi opinión. A pesar de todo lo que me disgustó, lo voy a poner en la A justo aquí, pareciéndome el mejor de todos los Castlevania en 3D muy tranquilamente. Sirviendo como puente entre el 1 y el 2, una especie de Lords of Shadows 1.5, Mirrors of Fate es un juego para la PSP que busca retomar las raíces y jugarse como un Classicvania con algunos matices de Metroidvania. Acá se nos revela que Mari estaba embarazada del hijo de Gabriel y él no lo sabía, por lo que la Hermandad de la Luz, quienes pueden ver el futuro con el Mirror of Fate, le muestran a Mari que Gabriel la matará y eventualmente se convertirá en Drácula, y que deciden llevarse al bebé para entrenarlo durante toda su vida para que él derrote a Drácula. El nombre de este bebé es ni más ni menos que Trevor Belmont, quien al hacerse mayor tiene a su propio hijo, Simon Belmont. Y algo que se me hace de locos es que mi pana sale en Castlevania 1, 2, 4, Vampire Killer, Haunted Castle el que sí está chido, Chronicles, Judgment, en vaya, y hasta en Smash Bros. Ultimate, y es probablemente uno de los personajes menos relevantes para lo que viene siendo la trama principal o lo más importante del canon. Me parece una absoluta locura y yo siento que nomás lo hace todavía más chat de lo que ya es. Pero bueno, me desvié. A Trevor se le revela su verdad y decide ir al castillo de Drácula para matar a su padre. Fracasa por completo y Drácula lo mata. El espejo le revela que Trevor es su hijo y él lo salva con su sangre. Después de muchos años revive ahora convertido en vampiro y adoptando el nombre de Alucard. Decide que ahora sí va a terminar el trabajo y matar a su padre de una vez por todas, y mientras se hace paso en el castillo se encuentra con Simon, quien está haciendo lo mismo pues las fuerzas de Drácula mataron a su madre y él juró venganza. Así que los dos simultáneamente se abren paso hasta llegar a Drácula, a Gabriel, y Simon no hace ni madres más que darle el golpe final. Alucard gana solo prácticamente. Sin embargo, no logran matarlo de forma definitiva y todo continuará en Lords of Shadows 2. ¿Saben cuál es la mejor parte de esta historia lineal y directa que les acabo de contar? Que en el juego se cuenta completamente invertida, dividida en 3 actos, de los cuales en el primero juegas con Simon, en el segundo con Alucard y el tercero es con Trevor, revelando el super plot twist inesperado que nadie se vio venir hasta el final del juego, cosa que no me pareció necesaria en absoluto. Yo siento que queda bastante obvio que Trevor es Alucard desde que empiezas a jugar, pero bueno, no importa ya, no. En gameplay los 3 personajes se juegan exactamente igual, con la única diferencia siendo sus poderes especiales, pero en exploración, control y estilo visual del combate son iguales. Los 3 actos se juegan como un Classicvania de manual, pero siempre que llegas al último nivel y solo ahí, te forzan a regresar al principio para conseguir lo que te deja llegar al jefe final del respectivo acto, y así es como pasa por semi-Metroidvania. No es un mal rato, tiene un par de buenos jefes y lograron que se sintiera como un hack and slash a pesar de ser 2D y plataformero, lo cual tiene su mérito. Pero el plot, ahora que ya quiere ser Castlevania en condiciones, no me gusta nada, y el juego es bastante repetitivo con una variedad de enemigos limitada. Está bien, lo pongo hasta abajo en la C. Llegamos al final de esta locura. Este fue el último juego que me pasé de toda la franquicia y me da tristeza porque en verdad me dejó un mal sabor de boca e hizo que me sintiera quemadísimo de jugar. Tenía el presentimiento antes de jugarlo que iba a tener varias cosas que me disgustaran y lamentablemente no me equivoqué. Las cosas buenas, al igual que en el primero, son lo visual, la actuación, el combate y que tiene un par de jefes divertidos. Jugar como Drácula como concepto está muy bien, aunque sea su versión de Temu. Es algo que me hacía mucha ilusión, sobre todo en un hack and slash, y la verdad sí es muy disfrutable. Hay varios combos diferentes que se pueden hacer con las 3 armas que él tiene, además que se ven bastante bien y con buena estética. Tiene más variedad de enemigos que el primero, si no me equivoco, y si bien ya no tiene la cámara fija del primero, que no me pareció mala, aquí sí supieron hacer la cámara libre, y eso le sumó bastante al combate. Y el tutorial estuvo súper épico, sin duda, de las partes que más disfruté. Un poco triste ese dato, la verdad. Ahora lo malo.
La historia ya directamente es una super mamada acá. Continúa donde termina el primero, donde se nos revela que Gabriel era Drácula y está en el mundo moderno. Lo mal que queda un setting moderno en Castlevania es algo que ni se imaginan. No es serio ponerme a romper botes de basura con Drácula a ver si me sueltan poderes. Pero hay algo aún menos serio que eso aquí. Imagínate jugar con Drácula, el personaje más emblemático de la saga, el jefe final de casi todas las entregas y uno de los personajes más poderosos, y tener que convertirte en rata, sí, en rata, para escabullirte de esto. Porque no eras lo suficientemente poderoso para lidiar con ellos. ¿Qué? Dios mío. Esto se justifica porque estás muy débil después de tu resurrección y necesitas ir recuperando tus poderes. Vale, entonces ¿por qué cuando ya tengo todos mis poderes y voy para matar al segundo apóstol de Satán, sigo teniendo que convertirme en rata para esconderme? Literal, nunca en el juego puedes pelear directamente contra esos pelones y matarlos. Supongo que son más poderosos que los lugartenientes de Satán, tiene mucho sentido. Todo esto para forzar estas misiones de sigilo que no quedan nada bien y logran ser bastante aburridas a pesar de ser cortas. Eso sí, el juego se pone bueno en las secciones donde viajas al castillo con Trevor de niño para ir recuperando todos tus poderes, aunque ahí tampoco escapamos de las misiones de sigilo sin sentido, tanto contra Carmilla como contra Agreus. Antes de literalmente pelear contra ellos y matarlos, hay una sección donde te tienes que esconder de ellos porque si no te matan, para poder avanzar de zona a donde eventualmente peleas contra ellos, sin conseguir poderes ni nada en medio. Es una barbaridad. Ahí les voy un resumen rápido de la historia. Soblek está vivo y te rescata cuando estabas en modo vagabundo. Te da de comer a una familia en una escena que se me hizo bien dura y oscura y me sorprendió para bien que la incluyeran. Te avisa que tienes que matar a los apóstoles de Satán para evitar su regreso. Haces exactamente eso, en el camino te encuentras al último Belmont, le ganas, mi pana se suicida para revelar la ubicación del segundo apóstol. Medio goofy esa escena, pero no me queda más ranteo en mi interior. Descubres que el guardaespaldas de Soblek es Alucard, con quien Drácula hizo un plan maestro al final del tutorial para en el futuro matar a Soblek y Satán. Alto plot twist. Matas a Soblek, Satán posee a Alucard, le ganas, Drácula lo mata instantáneamente y ahí queda el cuerpo. Drácula tira un a ver qué nos depara el destino. Fin. Ese final tan anticlimático no te lo cocina cualquiera, ¿eh? Dudo que llegue a existir Lords of Shadows 3, tampoco creo que sea necesario. El DLC Revelations está bien, solo explica los huecos que había entre Mirrors of Fate y Lords of Shadows 2, y la pelea contra el compa de la armadura que se roba a Alucard está muy buena. Es breve y una buena adición al juego. Cierro la tier list de una vez por todas poniéndolo aquí en la C. Le alcanza para este lugar, pero hasta ahí. Así quedaría la tier list completa y aquí les pongo mi top 10. Ahora sí, para finalizar esta sesión de yapping, vamos con mi conclusión. En general, Castlevania me pareció una franquicia con cosas muy buenas, como su música que es espectacular y de la mejor en los videojuegos en general, siento yo. Es sin duda una de las cosas que más se van a quedar conmigo de esta saga. Su estilo artístico variado, interesante y sin miedo a diseñar todo tipo de enemigos y escenarios. Su lore está súper interesante, sobre todo en la línea canónica. Personajes como Drácula, Soma Cruz, Shanoa, Richter Belmont, Alucard o el propio Gabriel, que de hecho me pareció lo más rescatable de Lords of Shadows, entre varios más, son personajes que me gustaron mucho y le dieron mucha esencia a estos juegos. Y por supuesto, cuenta con algunos juegos que son excelentes y que fueron muy influyentes. Sin embargo, no puedo mentir. Y debo reconocer que una elevada cantidad de sus juegos me parecieron normalitos y algunos ya directamente malos o malísimos, por lo que para nada recomendaría explorar todos los juegos de la saga a nadie que lo quiera hacer por mera diversión, pues hay varios juegos que no me hubiera terminado ni de chiste si no era porque tenía este objetivo. Sin embargo, como ya mencioné, sus juegos más destacados, sobre todo los que sean de la era de Classicvanias y Metroidvanias, son buenísimos y muy recomendables. Me quedan muchas cosas bonitas de esta aventura y tengo muchísimas ganas de que salga Belmont's Curse para poder jugarlo. Tengo el presentimiento de que puede incluso convertirse en el mejor de todos o muy cerca de serlo. Muchas gracias a todos por ver el video, espero lo hayan pasado bien y les gustara. Antes de retirarme les dejo un sneak peek de la próxima tier list que se estará cocinando. Cuídense mucho, bandita.